¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta cápsula de buenas prácticas en redacción. El día de hoy hablaremos de temas interesantes respecto a cómo redactar de forma correcta y cómo mejorar nuestras participaciones en el foro Aprendiendo. Denme un segundo, voy a compartir con ustedes el foro. Muy bien, recuerden que en este módulo 8, Ser Social y Sociedad, tenemos foros aprendiendo para la semana 1, por ejemplo. Y en estos foros que nosotros podemos expresar las dudas que tenemos en general, también se nos dan algunas preguntas detonantes que nos sirven para poder participar. Podemos contestarlas todas o podemos centrarnos en algunas de ellas que nos parezcan más interesantes para fomentar nuestra participación. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy decido que quiero participar contestando la primera pregunta o esta. ¿Qué manifestaciones culturales se promueven en tu entorno? Vamos a contestar esta segunda pregunta o deseo contestar esta segunda pregunta. La primera recomendación que les doy es que realicen su participación o escriban su participación en un documento de Word. ¿Por qué? Al escribirla en un documento de Word, si cometemos algún error ortográfico, pues el sistema de autocorrección nos lo marcará y podremos realizar las correcciones a tiempo. Y esto evitará que nuestra participación tenga errores que pudieran afectar, aunque en los foros aprendiendo estos no se evalúan este tipo de detalles como es la ortografía. Recuerden que son espacios extraordinarios para practicar nuestra ortografía, para que en nuestros proyectos integradores, pero también en nuestras actividades integradoras y en el foro de integración, pues estos errores sean lo mínimo posible. O incluso, pues no tengamos errores. Muy bien, supongamos que queremos contestar entonces esta pregunta que dice qué manifestaciones culturales se promueven en tu entorno. Y primero quiero iniciar quizás hablando de qué son las manifestaciones culturales. Y para eso hago una búsqueda en internet y por ejemplo aquí yo ya encontré dos recursos. Dice toda manifestación cultural es ante todo una expresión social. ¿Qué significa esto? Que nuestra cultura o las manifestaciones de nuestra cultura no son otra cosa que las expresiones de nuestra propia sociedad. Y en esta otra encuentro el texto que dice, las manifestaciones artísticas y culturales han sido para las ciencias humanas y sociales un valioso foco de observación, análisis y descripción. Supongamos que estos me interesan, que voy a tomar incluso primero esto y lo quiero escribir tal cual está. Podemos hacerlo, claro que sí. Vean, puedo copiarlo y pegarlo. Lo que no es válido es que yo no reconozca que esta información no la he dicho yo. Entonces, como esto es una cita textual, es decir, lo estoy copiando y pegando tal cual lo encontré en la fuente, lo pondremos entre comillas y aquí hay dos opciones. Puedo poner un número y este número ponerlo como superíndice. Vean, aquí tenemos en Word para poner superíndices. Y después señalar la fuente, en el pie de página señalar la fuente de lo cual lo hemos sacado. O puedo manejar otro sistema que es abrir un corchete, un paréntesis, perdón, y entre el paréntesis poner el apellido del autor. En este caso, el autor, por ejemplo, es Juan José Sánchez González, con el primer apellido basta, y después el año en el que fue publicado este recurso, vamos a ver si lo dice hasta arriba la revista, entonces es Sánchez, coma, y después iría el año. Vamos a volver a cargar el recurso. También es importante que aprendamos cómo podemos poner la fuente de forma correcta. Recuerden que hasta el final, pues pondríamos nuestras referencias. Eso es muy importante incluirlo. Y recuerden que tenemos un manual en Prepa en Línea, que es el manual de citas y referencias. Y aquí se explica muy bien qué es una cita textual, qué es una cita por paráfrasis y cómo aplicar las referencias en nuestros escritos. Entonces, vean acá, ya viene que es del 2015. Este es el documento que tomamos.
Y entonces aquí Sánchez, 2015, cerramos el paréntesis y eso es una cita textual. Es un texto que yo he tomado de internet, lo he copiado y pegado, pero estoy diciendo quién es el autor del mismo. Supongamos que además yo quisiese poner esta información que viene acá, pero no lo quiero poner tal cual está, sino que lo quiero poner con mis propias palabras. En un inicio puedo copiarlo y pegarlo para tenerlo a la vista. Y vean, dice, las manifestaciones artísticas y culturales han sido para las ciencias humanas y sociales un valioso foco de observación, análisis y descripción, así como un lugar privilegiado para comprender las dinámicas históricas, políticas, económicas y culturales. Y yo podría poner en mis propias palabras lo que entendí, es que las manifestaciones culturales son un reflejo de nuestra historia política e incluso de la economía. Y entre paréntesis, de nuevo, como es una cita por paráfrasis, yo no me inventé esto, sino que es lo que yo entendí de otro autor. Vamos a poner de nuevo el apellido del autor. En este caso vemos que es Larraín González América y Madrid Garces Pedro José. Entonces es Larraín y Madrid y el año es 2017. Y entonces ponemos Larraín, Madrid y Madrid, 2017. Y después, con esa breve introducción, pues primero yo quise hablar de qué son las manifestaciones culturales y ahora voy a responder la pregunta, ¿qué manifestaciones culturales se promueven en mi entorno? En mi entorno existen diversas manifestaciones de la cultura, son los festejos de enero, Chiapa de Corzo, y aquí me puedo explayar. Ya esta es información que estoy redactando personalmente, es información de mi propio conocimiento, no tendré que poner ninguna fuente. Y vean, al hacerlo de esta forma, nos aseguramos, al usar Word, nos aseguramos de poder corregir errores, como el que me está saliendo acá. Vean, se me ha pasado ponerle acento al apellido Sánchez, Word me lo señala y lo puedo corregir. Y de esta forma evitar cometer un error ortográfico que en el foro de integración pues me habría costado algunos puntos al ser evaluado con rúbrica o incluso en mis actividades integradoras o en mi proyecto integrador. Por último, ¿cómo podemos poner la fuente? ¿Cómo podemos poner la referencia? Recuerden, esto viene del manual de citas y referencias de Prepa en línea y nos dice, las fuentes publicadas en Internet deben señalar el vínculo, es decir, la dirección URL y la fecha del consulta al final, precedida de la frase consultada el. Y vean, entonces nos pide que pongamos primero los apellidos del autor, los nombres, los nombres, el título, entonces son apellidos, nombres, título. Entre corchetes en línea, el país en verdad no es tan relevante, pero sí tenemos que poner la dirección URL y entre paréntesis, consultado o consultada, en este caso estamos a 23 de noviembre de 2021. Entonces, para completar, solo vamos a hacer la de Sánchez. Creo que es el último artículo que viene acá. Esta es una revista, entonces trae varios artículos. Vamos a hacer mejor el de este autor. Larraín González. Vean, incluso puedo copiar la información para que sea más rápido. Me voy acá. Y entonces, apellidos. Larraín
González, coma, América y Madrid, Garces, coma, Pedro José, coma, el título en este caso es Manifestaciones Artísticas y Culturales Afrocolombianas en línea, y ahora sí el URL, que no es otra cosa que copiar la dirección web, que sería esto, control copiar, pegamos el URL, sustituimos esto, lo pegamos y entonces ya tengo mi referencia de esta segunda fuente que fue la de Larraín y Madrid. Y he hecho entonces una participación tomando información confiable. Recuerden que tenemos que ver también que la información sea confiable. En otra cápsula les hablaré sobre la información confiable. Agradezco mucho el tiempo que se han tomado para ver este pequeño video y los invito a seguir participando en el foro. Hasta la próxima, que estén muy bien.